Es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Y bueno, aquí estamos como todas las semanas y hoy te traemos una palabra que hemos titulado voluntad. Así es, voluntad. Pero déjame darte la definición de lo que significa la palabra voluntad. Es facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Algo que nosotros mismos queremos hacer. Y bueno, hoy quiero hablarles de esta palabra porque quiero que nos enfoquemos más acerca de la voluntad de Dios. Y nos diremos nosotros, bueno, pero ¿qué tiene que ver la voluntad de Dios con nosotros? La verdad es que todo. Porque se acuerdan que la semana pasada les hablábamos de decisiones y de alinear nuestras decisiones a la voluntad de Dios. Que si nosotros ponemos nuestras decisiones y nuestros planes, pues los alineamos junto a esa voluntad perfecta de Dios, nada nos va a salir mal, todo va a salir bien. Entender que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y la verdad que, pues, si nosotros desobedecemos la voluntad de Dios, no es que nos vaya muy bien que digamos, estaríamos obrando nuestro propio criterio y ahí podríamos cometer un error. Mira, hay algo que nosotros tenemos que tener claro. Una cosa es que Dios sea permisivo y otra cosa es que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Y quiero llevarte a la palabra para que puedas entender a qué me refiero. Abdías, en el capítulo 1, en el versículo 3 al 4, dice: tu orgullo te ha engañado. Vives en las grietas de las peñas y habitas en las alturas. Y por eso has llegado a creer que nadie puede derribarte. Pero aunque te eleves como el águila y pongas tu nido en las estrellas, de allí te haré caer. Es un versículo muy claro donde nos habla de que la voluntad de Dios va por encima de la nuestra y que la voluntad de Dios se va a hacer en nuestras vidas sí o sí. Ahora, hoy quiero hablarles de 3 tipos de voluntad de Dios. Y vamos a entrar en lo que es la voluntad permisiva de Dios. Y bueno, ¿qué es esa voluntad permisiva? Bueno, es un concepto teológico el cual nos explica o nos describe el Señor. Tiene su voluntad, pero Él permite que esa voluntad se pueda hacer o no detenerse, sino simplemente cambiar o dar un giro para que se cumpla el propósito que Él quiere. Dios decide permitir que su voluntad no se haga como Él quiere, con su esencia. ¿Pero por qué? Porque Él quiere que su plan soberano se cumpla. Y vamos a entrar en varios ejemplos para que podamos entender a qué les explico, porque suena como, bueno, sí o no, al fin que, tranquilos que para allá vamos. Mire, uno de los ejemplos es lo encontramos en el libro de Job. Todos sabemos la historia del libro de Job, ¿verdad? Dios le dice a Satanás: ¿has oído de mi siervo Job? Nadie como él, ¿verdad? Un hombre ejemplar, recto, que siempre cree en mí, que confía en mí, que siempre me glorifica. Y Satanás, sabemos la conversación que le dice: sí, es que tú le has dado todo, quítale todo, vamos a ver si no te maldice. Y sabemos pues que Dios le permite a Satanás que lo toque. Job pierde absolutamente todo, pierde sus riquezas, pierde sus hijos, se enferma, hasta sus amigos hablan mal de él. Y uno podría decir, bueno, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la bondad de Dios? Si mire que Job quedó perdido, perdió su familia, sus riquezas, enfermo. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios en todo esto? Dios tiene un propósito y Dios permite que ciertas cosas sucedan para glorificarse. De hecho, Job nunca se arrepintió, Job nunca maldijo a Dios. Al contrario, siempre lo alabó. Decía: Jehová da, Jehová quita. Y por eso Dios le devolvió todo. No le devolvió lo que tenía, le multiplicó lo que él tenía. ¿Por qué? Porque ahí se cumple el propósito de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Dios no causa el mal, pero Él lo permite dentro de su voluntad, como habíamos dicho, para cumplir
sus propósitos soberanos. La soberanía de Dios va mucho más allá de nuestra mente, de lo que nosotros podremos pensar. Y tú dirías, bueno, Julián, pero pues, ¿cuáles son esos propósitos? Háblame de esos propósitos porque no te entiendo. Bueno, los propósitos de Dios son el libre albedrío, disciplinarnos o probar nuestra fe, o simplemente para demostrar su misericordia sobre cada uno de nosotros, de los seres queridos. Y vayamos a otro ejemplo, ahí en 1 Samuel capítulo 8. ¿Qué sucede en este capítulo que nos explica acerca de la soberanía de Dios? Miren, el pueblo de Israel quería un rey, pidieron un rey, pero Dios era el rey de ellos, pero es que ellos querían un rey terrenal. Así que Dios le dice, tranquilo Sammy, no se enoje, relájese. Si el pueblo quiere rey, déles un rey. Allá ellos. ¿Qué va a suceder con eso? Mucho. Sucede y acontece que si querían un rey, este rey iba a pedir sus hijas para hacerlas sus esposas, a sus hijos para hacerlos sus criados, y les iba a cobrar impuestos a todos. Pero ellos quieren un rey, démosle un rey. Así que lo permitió Dios. Esa es una de sus voluntades permisivas. Vayamos a 2 Samuel en el capítulo 11. Esta sí que botó la tapa de todos. Esta sí, mejor dicho. Todos conocen a David, ¿verdad? Aquel muchachito que con una piedra mató al gigante Goliat, que fue ungido como rey, pero cometió tremenda barbaridad. Se le ocurrió un día que no fue a la guerra asomarse por la azotea de su castillo y mirar hacia el fondo y ver que una muchacha muy bonita se estaba bañando. Pues el hombre se enamoró de la muchacha, la mandó a llamar, se acostó con ella, la embarazó y para cubrir su falta llamó a Urías, quien era uno de los jefes de su ejército, un valiente de su ejército. ¿Y qué hizo? Lo mandó a llamar para que él estuviera con ella. El pobre Urías no quiso estar con él. Él era el esposo de Betsabé. Betsabé se llamaba la muchacha. Así que, pues él no se quiso acostar con ella. ¿No? ¿Cómo yo me voy a acostar con mi esposa mientras que todos mis compañeros están allá matándose? No, 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 no. No le quedó otro remedio a David que mandara a Urías a la batalla. Y le dijo a los soldados, hey, cuando la batalla esté así bien fuerte, ustedes lo dejan al man solo. Y ahí pailas, tuki tuki lulú con el muchacho. Urías pereció. Tremendo lo de David, ¿verdad? Pero más aún, tiempo después, el niño nace y ese niño muere. Esa fue la consecuencia del pecado de David. Y alguien podría decir, Juliancho, pero Dios es... ¿Dónde está la bondad de Dios en eso? Pobre Urías. ¿Qué culpa tenía Urías? Les pregunto yo, ¿de verdad vamos a culpar a Dios por lo que hizo David? ¿No les acabo de hablar del libre albedrío? David pudo haberse asomado por ese balcón o por la azotea donde estaba y al ver quién era Betsabé, la esposa de Urías, haber dicho, no, 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 Señor, Dios me libre de pensar lo que sea. El hombre tenía otras esposas, vaya mi hijo, cálmese las ganas con otra de sus esposas, o vaya y se echa un baño de agua fría. Pero ¿por qué tenía que meterse con ella? Él tuvo el libre albedrío. ¿Le vamos a echar la culpa a Dios por lo que David hizo? No. Cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío. Ahora, vamos un poquito todavía más para atrás, al principio, cuando Dios manda sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué hace Dios con el faraón? Dice que él endurece el corazón del faraón para que no deje salir al pueblo de Israel. Y uno diría, bueno, señora, ¿qué jugamos? ¿O lo sacamos o no lo sacamos de Egipto? ¿Cuál es la vuelta aquí? Porque no entendemos. Tú mandas a Moisés a que saquen al pueblo de Israel de Egipto y tú endureces el corazón del faraón para que no lo dejes salir. No entiendo. Tranquilos. Ahí es para que vean cuál es la voluntad de Dios. Ahí es donde él iba a hacer milagros, prodigios, señales y se iba a glorificar. Por eso es que Dios es tan grande, por eso es que su voluntad es tan buena, es tan hermosa, es tan agradable, es tan real. Esa es la voluntad de Dios. Y tú me dirás, esa historia está muy chévere, nos gusta como nos has contado todo lo que sucede en el pasado, pero ¿qué de nuestro presente? Y eso, como, ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, pues entonces vengámonos al tiempo de ahora. Pero déjame llevarte a 2 de Corintios en el capítulo 12 del versículo 7 al 9.
Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué ese aguijón? Podríamos decir nosotros. Bueno, Pablo había sido llevado al tercer cielo en el Espíritu. A él se le había mostrado cosas que van a pasar en los tiempos finales. Entonces, para que Pablo no fuera a llegar aquí pues con dotes de sabiduría y conocimiento y se volviera una persona altiva, el Señor le puso un aguijón. No se sabe, la palabra dice que un emisario de Satanás pudiera haber sido una enfermedad. Quizás otro puede decir, bueno, puede ser de pronto un demonio como el que vino y molestó a Saúl. No se sabe, la Biblia no es explícita en eso. Lo que sí nos asegura es que algo lo tuvo con los pies en la tierra. Para que él no fuera a decir, es que yo sé más que ustedes, es que yo estuve en el tercer cielo y yo vi cosas que ustedes no vieron, es que a mí me escogieron y a ustedes no. El Señor lo puso ahí. Y yo te pregunto, aunque Pablo oró 3 veces que le quitaran ese aguijón y el Señor dijo, no, bástate mi gracia, papito. Usted viene y me pide a mí y yo le voy a dar a usted. Y hablando de altivez, yo pregunto, ¿cómo está nuestra humildad? ¿Tenemos nosotros un aguijón en la carne el cual le pedimos al Señor que nos lo quite? A veces ese aguijón es necesario para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Saber que necesitamos a Dios, que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Ustedes se imaginan donde nosotros fuésemos perfectos? Si así como somos nosotros de pecadores, a veces somos tan orgullosos que ni siquiera ponemos nuestros planes en Dios ni consultamos a Dios. Yo no me quiero imaginar si fuésemos perfectos. No necesitaríamos de Dios. Nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro conocimiento no nos permitiría llegar a ello. Pero Dios manda siempre un emisario, un aguijón para que nos ponga a nosotros, como se dice, en primera, a confiar en el Señor. Y bueno, entonces vayamos a la segunda, la voluntad perfecta de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad perfecta de Dios? La que se cumple plenamente a cabalidad. Así es. ¿Cuál es esa, por ejemplo? Bueno, Dios decidió crear el mundo. Nada interfirió con esa decisión. Dios decidió darnos una oportunidad a través de Cristo Jesús. Jesucristo tuvo que morir en esa cruz, vivir, derramar su sangre. Y Jesucristo le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor dijo, Jesús tiene que morir para que el mundo sea salvo. Esa era su voluntad perfecta de Dios. Jonás no quiso ir a Nínive. El hombre cogió un bote, se fue para otro lado. Dios mandó un aguacero fuerte, un huracán en medio del mar. Las olas se levantaron, se lo tragó una ballena. ¿Y qué terminó haciendo Jonás? Yendo y predicando en Nínive. ¿Por qué? Porque era la voluntad perfecta de Dios. Y nos queda también la voluntad moral. ¿Y cuál es la voluntad moral de Dios? Bueno, es esa que va o que se hace a través de sus preceptos, a través de sus mandamientos, de sus enseñanzas, las cuales las aprendemos a través de la lectura de la palabra, el estudio de la misma, de la Biblia, la meditación de la palabra, la oración, la prédica, predicando la palabra. Todo eso nos lleva a buscar la palabra del Señor, a crecer en esa voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, que es agradable, que es perfecta. Mira, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque tal vez nosotros no lo podamos entender. Lo hemos dicho muchas veces, quizás tú estás pasando por un momento difícil y tú puedes decir,
¿Cómo la voluntad de Dios puede ser buena si estoy viviendo una situación así? Quizás estás viviendo un luto, acabas de vivir la muerte de un ser querido y tú dices, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta cuando acabo de enterrar un hijo, una hija, un esposo, una esposa? No lo entiendo y no lo vas a entender porque en nuestra mente humana va a ser imposible. Pero cuando entendemos o venimos a Dios en lo espiritual, ahí vamos a mirar las cosas de una manera diferente. Ahí vamos a entender que la voluntad de Dios siempre va a estar por encima de la nuestra. Que hay propósitos que en nuestra mente humana no vamos a entender. Pero sí hay algo que tenemos que entender, es que como existe un Dios, de que hay un principio y hay un fin. Esta tierra tuvo un principio y en un momento, que yo creo no muy lejano, va a tener un fin. Cada uno de nosotros nacemos, pero también vamos a morir. Tenemos un fin. Es importante que nosotros entendamos esto. Cuando tú aprendas a entender la voluntad de Dios, a ser fiel a la voluntad de Dios y sobre todo hacer caso a la voluntad de Dios, ahí nos vamos a ahorrar dolores de cabeza. Y es que uno a veces no puede entender esa voluntad de Dios, pero ¿por qué Dios trabaja de esa manera? La palabra dice que Dios escribe sobre renglones torcidos. Mira, hay una historia que estoy seguro muchos conocen, la historia de José. Así es, José, aquel muchachito, el hijo de Jacob, quien se llamaba Israel. Acuérdese que cuando él peleó con el ángel, le puso Dios Israel, que quiere decir aquel que pelea con Dios. Pero él tenía un hijo favorito, José. Y José era medio sapito, decimos nosotros en Colombia. Ese hermanito que siempre va a chismosear y a decirle, mire que mi hermanito está haciendo eso. Mire que por ahí está mi hermana que no quiere hacer. Ese era José. El hombre era sapito, así decimos nosotros en Colombia. Entonces, y fuera de eso, el hombre les decía, es que yo tuve un sueño, es que en este sueño. Y un día les dice, yo tuve un sueño donde ustedes se doblaban delante de mí. Ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? Eso, mejor dicho, terminó de enojar a esos pobres hermanos. Es más, fuera de eso, como él era el hijo de papi y mami, le habían regalado hasta una tuna de colores, lo más de bonita, no sé, marca Tommy, cualquiera de esas marcas de hoy en día. El hombre andaba pues con su tuna, su toga, su capa, como él quisiera y todo el mundo lo decía, no, pues este es el hijo favorito de mi papá. Un día, el papá lo manda a buscar a los hermanos, vaya a ver qué están haciendo esos manes allá y me cuenta qué están haciendo. Tranquilo papá, que usted sabe que yo siempre le digo lo que están haciendo esos manes. Y ya lo cogen y lo quisieron matar. Ahora se arrepintieron, lo tiraron a un hoyo y después lo vendieron como esclavo. José pasó muchas cosas hasta llegar a ser el segundo al mando después del faraón. Dios le dio gracia y favor. Fue muy astuto para los negocios. Él tuvo un sueño, el faraón tuvo una visión y José se la interpretó. Eran 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. Y él supo dirigir y manejar toda esa situación. Si José no hubiera manejado esa situación, el pueblo de Israel se hubiera muerto de hambre, sus hermanos se hubieran muerto de hambre. Entonces, lo que pasó años atrás, nadie lo hubiera podido entender, pero el Señor sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, cuál era su propósito. Y ahí es donde decimos, definitivamente, la voluntad de Dios es buena, es agradable y sobre todo es perfecta. Tal vez tú estás viviendo una situación donde ahorita en este momento no lo entiendes. Y yo te entiendo, yo he vivido situaciones iguales, cosas que me pasaron de años atrás. Pero ahorita digo, Señor, ahorita entiendo por qué. Era necesario que yo viviera lo que tuve que vivir. Para este momento, tú me preparaste. Y eso es la voluntad de Dios. Perfecta, buena, agradable. Lo que para la gente o lo que los hermanos hicieron con este muchacho, que fue malo, Dios lo transformó para bueno. Lo que las circunstancias en tu vida están marcando ahorita que parece malo, Dios lo va a transformar para bueno. Y me gustaría mucho compartir contigo esta frase. La voluntad de Dios no depende de nuestra habilidad, sino de nuestra disponibilidad. Te lo repito de nuevo. La voluntad de Dios no depende de nuestra habilidad, sino de nuestra disponibilidad. Lo que está en tu corazón. Pero una cosa yo te aseguro, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir.
Su propósito en nuestra vida siempre se va a cumplir. Y lo mejor de todo es que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Siempre ponlos por encima de lo nuestro. ¿Pon tu voluntad por encima de la del Señor? No. Primero pon la voluntad de Dios por encima de la tuya. Si tú entiendes esto, vas a aprender a ser obediente a la voluntad de Dios. La semana pasada hablamos de decisiones. Tus planes, tus decisiones, ponlas primero delante de Dios y que se haga la voluntad de Dios. Cree que con Dios vamos a lo seguro. Esta es la palabra que tengo para ti. Espero que sea de edificación para tu vida. Recuerda de compártela con tus amigos, dale un like, un share. Ayúdanos a crecer. Danos este like, suscríbete ahí en la campanita si no lo has hecho y vas a poder ver todas las enseñanzas que hemos hecho en estos últimos 5 años. Así que bueno, te dejo con esta palabra. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta dentro de 8 días. Chao, chao. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.